Para contarles un poco de cuál es esa participación de los grandes consumidores o grandes usuarios dentro del mercado eléctrico regional, creo que es importante mencionarles a todos y recordar un poco de estos antecedentes que se han vivido dentro del MER y que dan inicio a este mercado eléctrico regional. En 1996 se firma el Tratado Marco por parte de los países miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con un objetivo claro de poder integrar todo un mercado eléctrico en el cual se pudiesen hacer transacciones de compra y venta de energía dentro de la región, buscando siempre aprovechar las eficiencias de cada uno de los mercados. Un poco de las instituciones que se crearon para este proceso: la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, que es la CRIE, que es la entidad reguladora del MER. Tenemos el ente operador regional, que es el EOR, que se encarga de operativizar cada una de las transacciones dentro del mercado regional. Y tenemos el Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional, el CDIMER, que se encarga de trabajar en la política de integración eléctrica para la región. Hablar de un punto importante del MER, que es el CIEPAC. El CIEPAC es la línea de transmisión que conecta a todos los países miembros. Es una línea de 230 kV, tiene una longitud de 1.793 kilómetros, con una capacidad de transacción de 300 megas y representa una inversión de alrededor de $500 millones. Se conformó un consorcio público-privado constituidos por entidades de los gobiernos de cada uno de los países miembros: INDE del lado de Guatemala, CEL del lado de El Salvador, la ENE del lado de Honduras, ENATREL por Nicaragua, ICE por Costa Rica y ETESA de Panamá. Y también se asociaron dos entidades privadas como parte de este consorcio para confirmar la empresa propietaria de la red, que fue constituida en 1998. Y con esto se da inicio a las transacciones y a las habilitaciones de cada una de las etapas del CIEPAC entre el año 2010 y 2014. Un poco de quiénes son los agentes que pueden realizar transacciones dentro del MER y que son parte de esa cadena de valor del mercado eléctrico regional. Tenemos a los generadores de energía, quienes participan activamente dentro del mercado, vendiendo sus excedentes dentro de la región. Desde Guatemala hasta Panamá hubo países que se prepararon muy fuerte, tuvieron una visión anticipada de prepararse a través de sus matrices de generación con el objetivo de poder transar y ser más competitivos dentro de la región, y de ahí el rol tan importante que tienen los generadores dentro del MER. Tenemos a los transportistas, tenemos a los distribuidores, que al final aglomeran en cada uno de los países miembros volúmenes importantísimos de demanda y que tienen la posibilidad de participar dentro del mercado eléctrico regional, siempre con una visión de buscar condiciones más competitivas en precios para poder suplir sus demandas en cada uno de sus países. Tenemos a los grandes usuarios o grandes consumidores, que son todos aquellos industriales que están habilitados para participar dentro de sus mercados y que tienen obviamente la obligación de cumplir con todas las reglas establecidas en el MER para poder operar y hacer transacciones dentro de él. Y tenemos los comercializadores, que son una pieza fuerte dentro de esta cadena de valor, porque son quienes están en la búsqueda de oportunidades de compra de energía y de venta de energía dentro de los países miembros y tienen una participación importante en ese tipo de transacciones dentro del mercado. Aquí recordar un poco de lo que son las capacidades instaladas por cada uno de los países y el tamaño de sus demandas. Guatemala con una capacidad instalada de 3.600 megas y con una demanda de 1.880. Tenemos El Salvador, que tiene una capacidad instalada en generación de 1.917 megas y una demanda de 1.000 megas. Honduras, que cuenta con una generación, una capacidad instalada de 2.929 megas y una demanda de 1.751 megas. Nicaragua, con una capacidad instalada de 1.391 megas y una demanda de 724. Costa Rica, con una capacidad instalada de 3.048 megas y una demanda de 1.741.
y Panamá con una capacidad instalada de 4.000 megas y una demanda máxima de 1.981. Vemos una región centroamericana que se encuentra conformada, si integramos las capacidades de generación de toda la región, tenemos más de 17.000 megas instalados en capacidad y tenemos alrededor de 9.000 megavatios de demanda. Esto refleja uno de esos principios básicos al integrar el MER y es poder buscar en ese conjunto de capacidad instalada dentro del mercado eléctrico regional cómo suplir de una forma eficiente en costos a esa demanda que también es parte de la integración de Centroamérica a través del MER. Aquí un poco de información que obtuvimos por parte del ente operador regional que se ve dentro de su página web y es una gráfica que me gustó mucho porque integra de una manera sencilla cuáles son ese tipo de transacciones que se pueden hacer, que pueden los agentes hacer dentro del mercado eléctrico regional. Tenemos un mercado de oportunidad regional que es el MOR, que se basa simplemente, como lo vemos en la gráfica, en agentes que inyectan y agentes que retiran energía de acuerdo a sus intereses o alcance de precios que están buscando, ¿sí? Dentro del MOR tenemos tres tipos de ofertas que se pueden presentar, que son las ofertas de oportunidad de los agentes, que son esa, si veo una oportunidad de colocar mis excedentes en el mercado, coloco una oferta de inyección, y si como demanda o como comercializador veo una oportunidad de comprar porque el precio me hace sentido, hago retiros en estas ofertas de oportunidad de los agentes. Tenemos las ofertas de flexibilidad que son asociadas a los contratos no firmes, es decir, que son contratos que solamente suplen condiciones de energía y no tienen un respaldo de potencia al no ser firmes dentro de la transacción. Tenemos ofertas de oportunidad de inyección que están asociadas a los contratos firmes. Y del lado de los mercados de contratos regionales, que son el MCR, que este sí se basa en compromisos entre agentes. O sea, aquí sí ya tiene una cara quien vende y quien compra y tienen una intención de relacionamiento a través de las transacciones que se hacen. Entonces, tenemos tres tipos de contratos que se identifican dentro del MCR, que son los contratos no firmes, físico-flexibles, son los contratos financieros y son los contratos firmes. Ya entrando un poco en esa participación que tienen los grandes usuarios o los grandes consumidores dentro del mercado eléctrico regional, quise tomar esta información que se encuentra también en el ente operador regional de quiénes son aquellos grandes consumidores o grandes usuarios que se han registrado en el mercado para participar dentro del mercado eléctrico regional. Encontramos que por parte de Guatemala están inscritos alrededor de 20 grandes usuarios con el interés de participar dentro del MER. Tenemos en El Salvador un gran usuario que se ha registrado para participar y tenemos en Nicaragua 21 grandes usuarios o grandes consumidores registrados para poder hacer transacciones dentro del mercado eléctrico regional. Si vemos en la gráfica, no tenemos ni a Honduras, ni a Costa Rica, ni a Panamá, porque son países en los cuales hoy en día no se registran experiencias de grandes usuarios o grandes consumidores directamente dentro de este mercado. Y en el desarrollo de este foro vamos a encontrarle respuesta a esas razones que han llevado a que en estos tres países realmente no tengamos una participación activa de la industria en materia de transacciones. De esos tres países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, de los cuales tenemos registros o están registrados y identificados 42 usuarios para poder hacer transacciones, llama la atención que solo en Nicaragua se registran del 2020, tenemos información del 2020, 21 y 22, de los volúmenes de transacciones que han hecho las industrias a través del mercado eléctrico regional. Los usuarios, los 20 usuarios que están registrados del lado de Guatemala y el usuario que está registrado del lado de El Salvador no hacen transacciones dentro del mercado eléctrico regional. Y vamos a encontrar en las siguientes diapositivas muchas de esas respuestas del por qué no están participando en el mismo. En el caso de Guatemala, estos 20 grandes usuarios cumplieron con la regulación que solicitaba el MER para poder hacer transacciones dentro del mismo, se registraron y fueron aprobados por parte del MER. Sin embargo, es obligatorio para estos grandes usuarios también cumplir con la regulación
pertinente dentro del mercado de Guatemala. Estas reglas a cumplir es, uno, es ser participante directo dentro del mercado eléctrico de Guatemala. Dentro de Guatemala tenemos alrededor de 1.300 grandes usuarios habilitados comercialmente, de los cuales solo 5 participan activamente del mercado eléctrico de Guatemala con transacciones. Eso lleva a que esa característica de participar directamente para poder entrar al mercado eléctrico regional, de los 20 ya inscritos en el MER, solamente 5 realmente tengan esa posibilidad de participar. Deben contratar su demanda firme. La demanda firme no es más que esa obligación de contratación de potencia que el operador de mercado en Guatemala se fija de manera anual y que es una obligación a cumplir dentro de nuestro mercado. Tiene que establecer garantías financieras tanto en el AMM como en el mercado eléctrico regional para poder garantizar el pago de desvíos y de las transacciones que se realicen. Y tiene que tener contrapartes. Si tiene una visión de transacciones a través de contratos firmes o de contratos no firmes físico-flexibles, debe tener esas contrapartes identificadas en cualquiera de los países miembros. Y puede realizar también transacciones a través del mercado de oportunidad dentro del MER. Sin embargo, las reglas o el día a día de la operación dentro del mercado eléctrico regional lleva a que si vemos esos 5 grandes usuarios que participan dentro del mercado de Guatemala directamente y que estarían habilitados para poder cumplir dentro del mercado eléctrico regional, no participen porque al final es un mercado que tiene sus complejidades. Es un mercado en el cual para una demanda uno de los principales retos que tiene que entender y afrontar es cómo integra hora con hora su precio de energía o cómo busca hora con hora ese precio de energía dentro de un mercado eléctrico regional a través de esas transacciones y al mismo tiempo ser operativo dentro de lo que es su día a día como industria. Para las industrias realmente es muy complicado estar buscando o estar en un mercado de oportunidad de precios de suministro de energía cuando necesita garantizar o tener una visibilidad de ese costo dentro de su proceso productivo. Eso de alguna forma ha llevado a que los agentes y los grandes usuarios dentro del mercado de Guatemala no estén participando hoy en día dentro del MER. No quiere decir que no lo puedan hacer, o sea, sí lo pueden hacer, pero de forma local dentro del mercado de Guatemala han logrado solventar sus necesidades en el suministro de una manera competitiva a través de una matriz de energética local que de alguna forma les da esa certeza en plazos y en precios que están buscando. En el caso de El Salvador, hay un gran usuario que está inscrito dentro del MER. Es un mercado en el cual, a pesar de los intentos que han tenido algunos grandes consumidores de participar directamente, los grandes usuarios dentro del mercado salvadoreño son mayoritariamente servidos por las empresas distribuidoras. Hubo un caso de un gran usuario que era la industria de las Doradas, que es una papelera, que quiso operar dentro del MER, pero que al final para poder suplir sus requerimientos no lo hizo directamente como demanda, sino que lo hizo creando una empresa comercializadora de energía, la cual realizaba compras dentro del mercado eléctrico regional, cerraba esas compras dentro del mercado spot como comercializador y se encargaba de, a las Doradas, como un gran usuario dentro del mercado salvadoreño, se encargaba de hacer sus compras dentro del mercado spot de El Salvador. Entonces, al final fue como que ese camino que encontró este gran usuario en específico para poder participar dentro del mercado eléctrico regional. O sea, conformó un comercializador que compraba dentro del MER, vendía esa energía en el mercado spot de El Salvador y a las Doradas compraba su energía del mercado de oportunidad y al final hacía un case de lo que eran esos precios que estaba buscando obtener dentro del mercado regional. El caso de Nicaragua, que es el caso en el cual pudimos ver en la gráfica que tiene mayor participación dentro del mercado eléctrico regional, hay que considerar que Nicaragua tiene una matriz de generación que, si bien es cierto, en la gráfica de capacidad instalada identificamos que es mayor a la demanda, es un mercado en el cual la marginación del búnker o de los combustibles es fuerte y que de alguna manera le ha generado esa necesidad y esa obligación a las demandas que se han inscrito dentro del MER a poder buscar condiciones de precio que sean más favorables
que las que tienen dentro de su propio mercado. Ese pues es uno de los objetivos que nos hemos trazado dentro del mercado regional, de poder tener esas oportunidades de mejores precios. Y Nicaragua es el mercado que ha mostrado realmente cómo lo puede desarrollar y se ha visto forzado a hacerlo por las condiciones de precio tan altos que puede tener dentro de su propio mercado. Un gran consumidor dentro de Nicaragua tiene que cumplir con una demanda firme superior a 1 mega. O sea, todos aquellos usuarios que excedan demandas de más de 1 mega pueden participar dentro del mercado nicaragüense y por ende participar en las transacciones del MER. Tienen también una obligación de contratación de potencia dentro de su mercado local de por lo menos el 50% de su demanda, y las obligaciones que cualquier agente debe cumplir dentro del MER, que son las colocaciones de las garantías financieras que avalen los costos de las transacciones que se puedan realizar dentro del mercado. Ya entrando a conocer un poco de estos retos que les hacía mención en el mercado eléctrico regional para los grandes usuarios, primero partamos que el MER se ha convertido en un mercado en el cual se transan los excedentes de todas las generaciones de los países miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, cada uno de los países miembros tiene una capacidad instalada mayor a la demanda, por la forma de operación o despacho de cada uno de los países, la generación más eficiente al final termina quedando para suplir la demanda local. Entonces, ¿qué vemos nosotros dentro del mercado de oportunidad regional? Todos esos excedentes de la generación que al final no es utilizada o no es requerida dentro de cada uno de los países, que entra en este pool de oportunidades en las diferentes opciones de contrato para estar disponible para ser comprada por los agentes que participan dentro del MER. Tenemos una limitación de capacidad en transmisión regional. Recordemos que el CEPAC es una línea de transmisión que tiene una capacidad máxima de 300 megas, que se ha escuchado mucho de un segundo circuito por 300 megas más, con el objetivo de poder ampliar las oportunidades de transacciones entre los agentes de los países miembros, pero la realidad actual es que tenemos limitantes importantes en esos 300 megas para poder hacer un mercado eléctrico regional más grande y más activo. Los derechos firmes, que son el mecanismo con el cual los agentes del mercado pudiesen tener certeza del contrato de suministro con sus contrapartes. Son contratos que se presentan o que se cierran a través de subastas mensuales y anuales y no hay garantía en la asignación, ¿sí? Entonces, este es un reto importante en materia de certeza en el suministro, porque lo máximo que se puede contratar dentro del mercado regional en plazo es 1 año a través de los derechos firmes, y la asignación es un proceso que, quieras o no, tiene complejidades que llevan a que no haya certeza en que puedan ser asignados. Para poderse abastecer del MER, un gran usuario tiene que hacer importación de energía para cubrir su consumo, sus requerimientos de energía, y tiene que poder cubrir sus requerimientos de potencia. Y recordemos que para poder suplirse de potencia dentro del mercado eléctrico regional, solo lo puede hacer a través de los contratos firmes. Requiere también cubrir la energía a través de hay que visualizar la volatilidad que tienen los precios dentro del mercado eléctrico para estar importando y para poder estar interactuando, que para cualquier industria le representa demasiado riesgo. O sea, una industria necesita poder tener estabilidad en los precios de suministro, tener una predictibilidad de cuánto va a costar la energía, porque eso es parte de sus insumos y la conformación de su costo y de su precio de venta de sus diferentes productos. Y el no tener una predictibilidad o una certeza de cuál es ese precio, de alguna forma le coloca un reto importante a la industria, y es la razón por la cual vemos que la participación de los grandes usuarios de la demanda dentro del mercado eléctrico regional es muy limitada. Si no se hace mediante un contrato firme, solamente pueden comprar energía y no pueden contar con potencia para que sea reconocida como tal en cada uno de sus mercados nacionales. Las consideraciones de uso de los contratos firmes tienen también un reto importante, y es ese match entre los periodos en los cuales se adjudican los contratos firmes y lo que son las consideraciones o asignaciones de cobertura de potencia en cada uno de los mercados. Entonces, en el caso de Guatemala, para poder cubrir la demanda firme se requiere un contrato firme que dure el año estacional definido en Guatemala, que va de mayo
del 1 de mayo al 30 de abril del año. Ese periodo no coincide con la vigencia de los derechos de transmisión anuales, que son de enero a diciembre o que son de julio a junio. Entonces ahí ya encontramos un reto importante en ese no case del contrato firme con los periodos que se adjudican y en el caso de Guatemala con las necesidades de cobertura de la demanda firme para poder contar con esa potencia. En el caso de El Salvador es muy similar, o sea, el balance anual de potencia se determina en los periodos en los cuales la potencia no es cubierta tampoco por los contratos firmes y por lo tanto cualquier demanda dentro del mercado salvadoreño que tuviese el interés de adquirir un contrato firme no va a poder utilizar la potencia a la cual le da derecho el contrato firme dentro de su mercado de El Salvador y tendría que asumir los costos que le corresponden dentro de su propio mercado para cubrir su potencia. En el caso de Panamá, pues la potencia tiene que ser contratada con los distribuidores porque no es posible utilizar la potencia de los contratos firmes para cubrir sus requerimientos locales. Y aquí un poco, ya cerrando esta introducción al foro de las reflexiones que podemos nosotros encontrar de la participación de la demanda dentro del mercado eléctrico regional. Realmente quienes han participado activamente dentro del MER son los generadores y los comercializadores, porque son su día a día, o sea, es su mercado, es su core, tienen la especialización necesaria para poder realizar esas transacciones, para poder buscar en ese hora a hora qué pasa dentro del mercado eléctrico regional, qué oportunidades hay para generar margen y que les permite en su día a día y en su rol de generadores y comercializadores buscar y participar dentro de este mercado. O sea, ese es su negocio, ese es su business. Al ser un mercado de excedentes de generación, no necesariamente los grandes usuarios van a encontrar los precios que probablemente escuchan de referencia local en cada uno de los mercados. Entonces, cuando vemos el caso de Nicaragua, obviamente por los retos que tiene los altos costos dentro de este mercado, aún estos excedentes del resto de mercados de la región le hacen sentido. Nicaragua opera y transa mayoritariamente con contrapartes dentro del mercado de El Salvador. Y aquí vemos diferenciales importantes en precios donde un marginal de búnker y precios en el mercado salvadoreño donde pudiésemos tener el marginal del gas genera diferenciales importantes que pueden ser aprovechados y bien valen la pena para industrias en el mercado nicaragüense de tomarse el riesgo de participar y de cumplir con todas las reglas y de tener áreas especializadas dentro de sus industrias con el objetivo de buscar esos diferenciales, porque en este tipo de industria, en este tipo de mercados, sí hace una gran diferencia el poder encontrar esos precios de esos excedentes que le generen oportunidades de minimizar sus costos de energía en sus procesos productivos. La firmeza que ofrece el MER en cuanto a contratos para poder cubrir la potencia no casa con los requerimientos en muchos de los mercados que tienen las demandas para poder aprovechar esa potencia y poder tener todo el beneficio en la adquisición de estos contratos, tanto comprando energía como comprando potencia. Entonces, aquí hay un tema que definitivamente no le permite a las industrias poder aprovechar este tipo de contratos dentro de la región y ni que hablar del plazo que se pueden ver dentro de los contratos firmes que como máximo pueden ser adjudicados por un año y que para aquellas industrias que tengan una visión de largo plazo de contratación con el objetivo de minimizar riesgos de suministro, tener más certeza de costos, los contratos firmes, que sería lo que les podría dar certeza, solamente lo pueden hacer por un año. El beneficio que el MER le puede brindar a un gran usuario de manera local, que puede hacer a través de las importaciones, genera mucha variabilidad, mucha distorsión horaria en esos precios, que al final el operar como industria dentro del MER, comprando hora a hora o buscando oportunidades de costos en las variaciones que tiene cada uno de los mercados, insisto, les sigue sumando una falta de certeza a las industrias en el momento de considerar sus costos de suministro de energía, que para muchas industrias puede ser el segundo costo más alto en materia de producción y que poder tener esa certeza de cuál es el costo
no hace match con poder realizar importaciones de oportunidad y esa variación de precios que se puede dar hora con hora dentro del mercado.